Buenas tardes muchachos, bienvenidos a la clase de mecánica de fluido de hoy. La clase corresponde a un reforzamiento vinculado a a la última unidad que hace referencia a las pérdidas menores. Entonces el día de hoy vamos a estar dando un pequeño repaso con algunos ejemplos concretos en lo que corresponde a este contenido. Entonces, en la plataforma realmente está todo el material. Y aquí hay un material complementario, pues también pueden consultar la bibliografía del curso. Y ya saben ustedes que es el libro Robert Mott, Mecánica de Fluidos, el cual lo pueden obtener con facilidad desde internet. Muy bien, entonces las pérdidas menores se dividen en todas estas subcategorías, dentro de las cuales están expansión súbita, las pérdidas a la salida de las tuberías, las expansiones graduales, las contracciones, las pérdidas en entrada de la tubería, las pérdidas por válvula y accesorios, así como también las pérdidas debido a las líneas de succión y descarga dentro de las tuberías. Entonces, el objetivo de ello, pues, de incluir las pérdidas dentro del estudio de la mecánica de fluidos, es contar con ejercicios de aplicación directos y específicos en los que se pueden encontrar en el campo laboral. Hasta el momento hemos estado utilizando la ecuación general de conservación de la energía, pero con un dato de pérdida global ya estimado. Entonces ahora, para hacer más reales los ejercicios, lo más cercano a la realidad posible, entonces ahora vamos a tener que calcular este valor. Y para ello debemos de tener muy claro este tipo de identificación de todas estas pérdidas. Muy bien. Entonces, la fórmula genérica, ¿verdad?, de pérdidas es igual al coeficiente K por la velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad. Esa es la fórmula genérica y no pueden perderla de vista durante todo este tiempo, porque más adelante esas fórmulas se van a hacer un poco más grandes. Sin embargo, siempre va a radicar en esta misma fórmula sencilla. Hay que hacer una que otra operación diferenciada, pero al final de cuentas es esta la fórmula que vamos a estar utilizando. Ya sabemos que las pérdidas por accesorios, tuberías, en un sistema eh, cerrado, pues viene dado por H sub L. Entonces, en el caso de la expansión súbita, vamos a ver un ejemplo concreto de lo que corresponde a este primer tipo de pérdidas que se pueden dar en una tubería. Entonces, cuando nosotros analizamos un sistema industrial, pueden haber 20, 30, 40 pérdidas, o solo 3, 4, 5. Siempre van a haber varios tipos de pérdidas, y ya es muy importante que ustedes puedan identificarlas. Entonces, la expansión súbita es aquella en la que la pérdida de energía se da conforme el fluido pasa de una tubería pequeña a una tubería más grande. Como ven acá en el ejemplo a su izquierda, la dirección del flujo siempre, generalmente en esta clase de ejemplos, van en el sentido de la izquierda hacia la derecha, y en esta clase de fenómenos, la forma en cómo el fluido va a llenar de un diámetro 1 a un diámetro 2, entonces se genera una pérdida, porque se acumula parte de la energía que debe transportarse en estas regiones de la tubería. Entonces, este es el primer caso, el caso de la expansión súbita. Aquí tenemos un ejemplo. Dice acá: determine la pérdida de energía que ocurre si fluyen 100 litros por minuto. Ahí sabemos que al darnos este dato nos están dando datos de caudal de agua, que es importante también el fluido, a través de una expansión súbita, con un tubo de cobre tipo K a otro de 3 pulgadas también tipo K. Entonces dicen que consulte el apéndice H para las dimensiones del tubo. Entonces, estas dimensiones del tubo aparecen en la primera unidad, donde aparecen los tipos de tubería, ya sea de acero o en este caso de cobre. Pues es solamente retomar de esas tablas estos valores. Entonces, me comentan algunos estudiantes que no escuchan nada.
Realmente ese es un problema que no sé cómo Soy yo, resolver. profe, ya puedo Ah, escuchar. ok. Perfecto, porque hay algunos casos de, incluso donde yo mismo me he puesto en contacto con otros grupos o he formado parte de grupos en Zoom y a veces, no sé por qué, a veces resulta imposible escuchar. Pero bien, problema solucionado. Entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio? ¿Cómo se calcula esta pérdida? Entonces, tomar en cuenta que siempre la fórmula viene a ser el K, que es el coeficiente de resistencia, por la velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a calcular son los diámetros de estas tuberías, que de acuerdo al apéndice, si nos vamos al apéndice H, que es de un PDF que di al inicio de la clase, donde aparecen los tipos de diámetro y cálculos de área para acero, entonces ahí pueden extraer ese valor de esa tablita, solo se van a la que dice específicamente la tubería de cobre tipo K y ahí nos da el diámetro de 0.0253 metros. Importante tomar en cuenta que en ese apéndice el diámetro está en milímetros y nosotros debemos tener cuidado de hacer la conversión y pasarlo a metros. Con esto nosotros podemos calcular con facilidad el área. El libro, pues a medida que van aumentando las unidades, pues van omitiendo algunas cosas asumiendo de que nosotros ya manejamos algunos datos. Por ejemplo, si ya tenemos diámetro, entonces se asume que es con facilidad para nosotros llegar a este valor de cálculo de área. Recordemos que el cálculo de área es igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4 o pi por el radio al cuadrado. Entonces, estos valores también deben de darse en metros cuadrados. Se hace el mismo ejercicio para el diámetro 2, se calcula el diámetro y se calcula el área. ¿Cuál es el objetivo, verdad? El objetivo es encontrar el valor de velocidad. Nosotros necesitamos saber a cuánto equivale K, que es el coeficiente de resistencia, pero también necesitamos saber a cuánto equivale la velocidad en 1, que 1 viene a ser la tubería de menor diámetro. Entonces, como el caudal, nosotros sabemos por la ecuación de continuidad que el caudal se mantiene en, ya sea en la tubería pequeña o en la tubería grande, aunque cambie la área, ese valor de caudal va a ser el mismo, entonces sabemos que este caudal se mantiene en ambas secciones. Por lo tanto, al calcular la velocidad 1, que es lo que nos está pidiendo este ejercicio para calcular esta expansión, entonces dividimos el caudal entre el área 1. Entonces, si ustedes observan, los datos van sirviendo para alimentar las fórmulas posteriores. Y aquí lo que dividen es los 100 litros por minuto entre el área 1, que es 5.017 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y esto acá, ¿verdad? Más a la derecha de la fórmula de la velocidad viene a ser básicamente eh, un dato de conversión, donde nos dice, como estamos trabajando con el sistema internacional, no podemos trabajar en litros por minuto, sino que en metros por segundo, para tener coherencia en toda la fórmula. Entonces, este valor, ¿verdad?, de factor de conversión, que ustedes lo pueden obtener de cualquier sitio de internet, o de los factores de conversión del libro Robert Mott, sabemos que un metro cúbico por segundo es igual a 60.000 litros por minuto. Entonces hacemos esta conversión, litros por minuto que multiplican con litros por minuto que dividen, hacemos la cancelación acá y acá y nos queda metro cúbico sobre segundo entre metro cuadrado. Entonces al cancelar esos metros cúbicos nos quedan 3.32 metros por segundo. Entonces ya tenemos la velocidad. Al calcular, ¿verdad?, la velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad, tomamos ese valor 3.32 al cuadrado entre 2 por la gravedad, que es 9.81, y nos da 0.56. Hasta el momento, con este dato de 0.56, ya tenemos calculado velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Ahora solamente nos falta calcular el coeficiente K. Entonces, el coeficiente K necesita relacionar los diámetros. Entonces, ¿por qué razón? Porque según ellos, después nos vamos a la tabla de los coeficientes de expansión y ahí extraemos ese valor de K para una expansión súbita. Entonces, relacionamos los diámetros. El diámetro número 2 da igual a 73.8 milímetros y el diámetro 1 da igual a 25.3 milímetros. Esta diferencia da de 2.92 adimensional porque es una relación